Mis padres me exigieron que le diera a mi hermana Golden Child los $30.0 que ahorré para mi universidad para que pudiera comprarse un apartamento. Tengo 19 años y soy estudiante universitaria. La relación con mi familia siempre ha sido un poco tensa, sobre todo por lo diferente que soy del resto. He trabajado mucho para conseguir lo que tengo, buenas notas e incluso una beca para la universidad. Creía que mis esfuerzos me harían merecedora de respeto, pero no ha sido así. Mis padres siempre han favorecido a mi hermana, que es una consentida, tiene derechos y está acostumbrada a salirse con la suya. Hace tiempo que tengo claro que la consideran la niña de oro, mientras que yo soy la responsable que debe arreglársela sola. Cada vez que mete la pata, soy yo quien tiene que recoger los pedazos o hacer sacrificios por ella. Con los años, conseguí ahorrar $30.0 para la universidad. No fue fácil. Gané la mayor parte con trabajos a tiempo parcial y becas. Este dinero lo es todo para mí, es mi billete hacia un futuro en el que no dependeré de nadie. Pero para mis padres, al parecer, no era más que otro recurso que explotar. Cuando a mi hermana le faltaba dinero, mi hermana Sara, que tiene 24 años pero actúa como una niña, estaba en paro y lo ha estado durante un tiempo. Afirma que está solucionando las cosas, pero en realidad se pasa el tiempo holgazaneando sin hacer nada. A pesar de ello, ha decidido que necesita un apartamento nuevo, algo lujoso en una zona bonita de la ciudad. Por supuesto, no tiene ahorros ni ingresos para permitírselo. Una noche, mis padres me sentaron y me dijeron que Sara había encontrado el piso perfecto, pero que le faltaba dinero para pagar la fianza. Me exigieron que le entregara todos mis ahorros universitarios $30.0 para ayudarla a conseguir el piso. Me quedé de piedra. No me lo pidieron, me lo exigieron. Y luego vino lo peor. Si me negaba, me decían que podía recoger mis cosas e irme. Dejaron claro que mi futuro era menos importante para ellos que asegurarse de que Sara estuviera cómoda. No se detuvieron ahí. Mi madre sacó la carta de la familia es lo primero y mi padre dijo algo sobre que Sara siempre había estado ahí para mí, lo cual es una completa mentira. Intentaron culparme, diciendo que si era un buen hermano, lo haría sin dudarlo. La manipulación emocional fue fuerte. Al principio, ni siquiera podía hablar. Estaba en estado de shock, completamente sorprendido por su exigencia. Les pregunté cómo podían pensar que era justo quitarme todo por lo que había trabajado y dárselo a Sara, que no había movido un dedo para ayudarse a sí misma. Mi padre se encogió de hombros y dijo que se trataba de mantener unida a la familia. Mi madre dijo que Sara necesitaba el piso más que yo mis ahorros. Fue entonces cuando me di cuenta, dijera lo que dijera, no me escuchaban. No les importaba lo que era justo. Solo les importaba Sara. Los días siguientes fueron un caos. Sopesando constantemente mis opciones, pensé en ceder para evitar que me echaran, pero cuanto más lo pensaba, más me daba cuenta de lo equivocado que estaba. ¿Por qué tenía que sacrificar todo por lo que había trabajado solo porque mi hermana no podía molestarse en cuidar de sí misma? Pero por otro lado, mantenerme firme significaba arriesgarlo todo. No tenía a dónde ir si me echaban. Estaba sola. Incluso pensé en acudir a algunos familiares, pero sabía que no serviría de nada. La mayoría de ellos estaban tan engañados por la actuación de Sara como mis padres. Me sentía atrapada, como si, eligiera lo que eligiera, fuera a perder algo importante. Finalmente, decidí que no iba a dejar que me mangonearan. Empecé a investigar sobre mis derechos legales. Sabía que, como adulta, no podían quedarse con mi dinero sin mi consentimiento. También me aseguré de guardar todos mis documentos importantes, certificado de nacimiento, pasaporte, datos bancarios, por si las cosas se torcían. Incluso empecé a empaquetar tranquilamente algunos de mis objetos de valor y a llevarlos a casa de un amigo, por si tenía que marcharme a toda prisa. Sabía que tenía que estar preparada para el peor de los casos, que me echaran sin tener a dónde ir. Así que me puse en contacto con la oficina de alojamiento de mi universidad para ver si tenían algún alojamiento de emergencia disponible. No lo tenían, pero me indicaron algunos recursos locales que podían ayudarme. No era mucho, pero era algo. Cuando por fin me enfrenté a mis padres, fui firme. Les dije que de ninguna manera iba a renunciar a mis ahorros y que si realmente querían echarme por esto, estaba dispuesta a marcharme.
Mi padre se puso furioso, acusándome de egoísta y desagradecida. Mi madre empezó a llorar, diciendo que no podía creer que yo estuviera dispuesta a destrozar esta familia por un poco de dinero. Si realmente era poco dinero, ¿por qué no lo pagaban entonces? Sara, por supuesto, hizo un berrinche. Gritó que le estaba arruinando la vida y que no me importaba su felicidad. Mis padres se quedaron allí, mirándome, esperando a que me echara atrás, pero no lo hice. Les dije que si querían que me fuera, estaría fuera el fin de semana. Los días siguientes fueron un infierno. Mis padres apenas me dirigían la palabra y, cuando lo hacían, era para echarme más en cara. Mi madre empezó a darme la callada por respuesta y mi padre a hacer comentarios sarcásticos cada vez que estaba en la habitación. Sara se negaba a mirarme, como si la hubiera traicionado personalmente. Siguieron con las amenazas y el chantaje emocional, intentando desgastarme. A pesar del ambiente hostil, seguí preparándome para marcharme. Llevé en secreto el resto de mis objetos de valor a casa de una amiga y me las arreglé para quedarme con ella temporalmente si era necesario. También me puse en contacto con otros amigos para contarles lo que estaba pasando. Me ofrecieron su apoyo e incluso me sugirieron que emprendiera acciones legales si la situación empeoraba. El punto de ruptura llegó una mañana, cuando descubrí que mis padres habían intentado acceder a mi cuenta bancaria. Pensaron que podían coger el dinero y ocuparse de las consecuencias más tarde, pero yo iba un paso por delante de ellos. Ya había vaciado la cuenta y la había cerrado. Cuando se dieron cuenta de lo que había hecho, se pusieron furiosos. Mi padre me gritó, me llamó desagradecida y dijo que estaba destruyendo la familia. Mi madre se puso a llorar y no paraba de preguntarme cómo podía hacerles esto, pero yo no me eché atrás. Les dije que se habían pasado de la raya y que había dejado de ser su chivo expiatorio. Si querían que me fuera, me iría, pero no iban a recibir ni un céntimo de mi dinero. Sabía que marcharme sin hacer ruido les permitiría dar la vuelta a la historia como quisieran, así que decidí tomar las riendas de la historia. Publiqué un relato detallado de lo sucedido en las redes sociales. Lo conté todo, cómo intentaron obligarme a renunciar a mis ahorros, las amenazas, la manipulación emocional. Incluso publiqué capturas de pantalla de sus mensajes y de la alerta bancaria que mostraba sus intentos de acceder a mi cuenta. Para asegurarme de que el mensaje llegaba a todos, no solo etiqueté a mis padres y a mi hermana, sino también a algunos de sus amigos y familiares. Quería que todos supieran la verdad. La reacción fue inmediata y abrumadora. La mayoría de la gente se puso de mi lado, ofreciéndome su apoyo y criticando a mis padres y a mi hermana por su comportamiento. Algunos miembros de mi familia se pusieron en contacto conmigo, sorprendidos y decepcionados por lo que habían descubierto. No tenían ni idea de que las cosas fueran tan mal. Algunas personas, sobre todo amigos íntimos de mis padres, intentaron defenderlos, pero las críticas los ahogaron. No tardó en correrse la voz. Los colegas y amigos de mis padres empezaron a distanciarse, y me enteré de que los planes de Sara para su nuevo apartamento se vinieron abajo cuando el casero se enteró de lo que estaba pasando. Estaba furiosa, me culpaba de haberle arruinado la vida, pero no me importaba. Ellos se lo habían buscado. Las consecuencias fueron brutales para mis padres. Su cuidada imagen de familia perfecta se hizo añicos. Las relaciones laborales de mi padre se volvieron tensas porque sus compañeros empezaron a verle con otros ojos. Mi madre, que se enorgullecía de su posición social, se vio excluida silenciosamente de sus círculos habituales. Y Sara perdió la oportunidad de conseguir el piso que tanto deseaba y nadie se apresuró a ofrecerle otro. Después del enfrentamiento, me mudé con una amiga que me apoyaba. No era lo ideal, pero era mejor que seguir en ese ambiente tóxico. La adaptación a la independencia fue dura, pero también liberadora. Por fin podía centrarme en mis estudios y en mi futuro sin preocuparme constantemente por lo que mi familia intentaría quitarme a continuación. Mis padres no se lo tomaron bien. Me inundaron el teléfono de llamadas y mensajes, alternando amenazas y súplicas desesperadas para que retirara el puesto y volviera a casa. Incluso intentaron tergiversar la historia, alegando que yo había exagerado y que ellos solo intentaban ayudar a Sara a salir de una situación difícil. Pero ya era demasiado tarde, todo el mundo sabía la verdad. Decidí mantener una postura estricta de no contacto.
Los bloqueé en todas las plataformas y me aseguré de que no pudieran ponerse en contacto conmigo. También busqué asesoramiento legal para pedir una orden de alejamiento si no se retiraban. No fue una decisión fácil, pero era necesaria. No podía dejar que me arrastraran más. Después, algunos parientes lejanos se pusieron en contacto conmigo, ofreciéndome su ayuda y lamentando no haber intervenido antes. Mi universidad incluso me ofreció ayuda financiera adicional tras conocer mi situación, lo que supuso un gran alivio. Con todo esto, he crecido mucho. Tengo más confianza en mí misma y soy más autosuficiente que antes. Mi rendimiento académico ha mejorado ahora que no estoy constantemente estresada por mi familia. También he hecho nuevos amigos y he creado una red de apoyo en la que puedo confiar. De cara al futuro, mi objetivo es lograr la independencia económica total. También me estoy planteando seriamente cortar definitivamente los lazos con mi familia. El ciclo de toxicidad ya ha durado demasiado y me he comprometido a romperlo. No va a ser fácil, pero estoy decidida a construirme un futuro mejor, en el que no tenga que mirar constantemente por encima del hombro esperando la próxima traición. Así que, Reddit, me niego a ceder mis ahorros para la universidad a mi hermana y a hacer público lo que mi familia intentó hacerme. Actualización 1. Han pasado unos 3 meses desde que publiqué mi historia original, y han pasado muchas cosas. Quiero dar las gracias a todos por su apoyo y sus consejos. Me han ayudado mucho a superar momentos difíciles. Después de mudarme y hacer público lo que había pasado, las cosas se volvieron bastante locas. Mis padres y Sara no se lo tomaron nada bien. No dejaban de intentar ponerse en contacto conmigo, pasando de las amenazas airadas a la culpabilización. Me mantuve firme en mi regla de no contacto, pero no fue fácil. Una semana después de irme, mi madre se presentó en casa de una amiga. No sé cómo se enteró de dónde estaba. Lloraba y me suplicaba que volviera a casa, diciendo que habían cometido un error y que quería arreglar las cosas. Casi me sentí mal por ella, pero entonces empezó a decir que yo estaba destrozando a la familia y que Sara estaba sufriendo por mi culpa. Entonces supe que nada había cambiado realmente. Le dije que se fuera o llamaría a la policía. Se fue, pero no sin antes decirme que le estaba rompiendo el corazón. Al día siguiente, mi padre llamó a la universidad para pedir información sobre mis clases y mi horario. Por suerte, ya había hablado con la administración sobre mi situación, así que no le dieron nada. Pero me asustó que intentara localizarme de esa manera. Las cosas empeoraron cuando Sara empezó a aparecer en lugares que sabía que yo frecuentaba, la biblioteca, la cafetería cercana al campus, incluso fuera de algunas de mis clases. Intentó acorralarme, alternando entre gritarme por arruinarle la vida y rogarme que le diera el dinero. Se puso tan mal que tuve que cambiar mis rutinas y pedir a mis amigos que me acompañaran entre clase y clase. Un mes después de irme, recibí una llamada de mi tía, la hermana de mi madre. Me dijo que quería que quedáramos para hablar. Estaba indecisa, pero siempre había sido amable conmigo, así que acepté encontrarme con ella en un lugar público. Cuando llegué, me enteré de que mis padres la habían incitado y estaban escondidos en una mesa cercana esperándome. Me sentí muy traicionado. Me fui inmediatamente y también bloqueé el número de mi tía. Las consecuencias en las redes sociales continuaron. Mis padres intentaron controlar los daños publicando su propia versión de los hechos, alegando que yo era una niña problemática que les había robado dinero y se había escapado. Algunos les creyeron, pero la mayoría se dio cuenta. Fue duro ver cómo amigos de la familia y parientes lejanos tomaban partido, pero agradecí a los que me apoyaron. Sara lo llevó a otro nivel. Empezó una campaña en GoFundMe en la que decía que era víctima de abusos económicos y que necesitaba ayuda para escapar de una situación familiar tóxica. Utilizó mi nombre en ella, tergiversando la historia para que pareciera que yo era el maltratador. Tuve que recurrir a un abogado para que retirara la campaña. Hablando de abogados, mis padres amenazaron con emprender acciones legales contra mí. Decían que les debía dinero por haberme criado y que tenían derecho a mis ahorros. Era ridículo, pero me asustó lo suficiente como para buscar asesoramiento jurídico. El abogado me aseguró que no tenían razón, pero me aconsejó que siguiera documentándolo todo por si acaso. Unos 2 meses y medio después de irme, recibí un sorprendente correo electrónico de Jack, el exnovio de Sara.
Habían roto unos meses antes de que ocurriera todo esto, y yo siempre había pensado que era un chico decente que se vio envuelto en el drama de mi familia. Se disculpó por no haberme ayudado antes y me dijo que quería que supiera que me apoyaba. Jack me contó algunas cosas sobre Sara que me sorprendieron. Al parecer, le había estado engañando durante toda su relación, a menudo con chicos que podían comprarle regalos caros o llevarla de viaje. Dijo que ella siempre hablaba de que se merecía un estilo de vida más lujoso y de lo injusto que era tener que trabajar para conseguir algo. Me hizo ver su comportamiento bajo una nueva luz. También me enteré por Jack de que Sara había sido despedida de su último trabajo por robar. Mis padres lo habían encubierto, devolviéndole lo que se había llevado para evitar que la empresa presentara cargos. Me enfureció que hubieran hecho eso esperando que yo renunciara a mis ahorros ganados con tanto esfuerzo. Unos 3 meses después de marcharme, recibí una llamada de un número que no reconocí. Resultó ser mi abuelo, el padre de mi padre. Nunca habíamos estado muy unidos. Vivía en otro estado y solo lo veíamos cada pocos años. Dijo que se había enterado de lo ocurrido por un primo y que quería oír mi versión de los hechos. Al principio me mostré cautelosa después de lo ocurrido con la tía, pero a medida que hablábamos me di cuenta de que estaba realmente preocupado. Me dijo que había tenido sus propios problemas con mi padre a lo largo de los años y que no le sorprendía lo que había pasado. Se disculpó por no haber estado más presente en mi vida y se ofreció a ayudarme económicamente si lo necesitaba. Me conmovió su ofrecimiento, pero le dije que quería salir adelante sola. Lo respetó, pero me dijo que su oferta se mantendría si cambiaba de opinión. Significó mucho saber que tenía familia a mi lado. La conversación con mi abuelo me hizo sentir curiosidad por otros familiares con los que había perdido el contacto. Me puse en contacto con un par de primos de mi madre con los que siempre me había llevado bien. Una de ellas, Megan, me contó que había tenido sus propios problemas con mis padres y Sara a lo largo de los años. Megan me contó algo que me enfadó muchísimo, ya que no lo sabía mientras vivía con ellos. Hace unos años, había pasado por un duro divorcio y necesitaba un lugar donde quedarse durante unas semanas. Al principio, mis padres le ofrecieron quedarse con ellos, pero entonces Sara se quejó de que no quería que Megan invadiera su espacio. Mis padres echaron a Megan a los 3 días y la dejaron dormir en el sofá de unos amigos hasta que encontrara un apartamento. No podía creer que le hicieran eso a la familia mientras me exigían que renunciara a todo por Sara. Mientras todo esto sucedía, yo seguía intentando resolver mi situación vital. Los padres de mi amiga tuvieron la amabilidad de dejar que me quedara con ellos, pero sabía que no podía ser una solución a largo plazo. Empecé a buscar un apartamento barato cerca del campus, pero todo estaba fuera de mi alcance. Unos días después, me encontré con una amiga de Sara en el supermercado. Intentó hacerme sentir culpable, diciendo que Sara estaba deprimida y que todo era culpa mía. Le pregunté si Sara le había contado toda la historia. Admitió que solo conocía la versión de Sara. Le conté mi versión de los hechos y pude ver cómo la duda se apoderaba de su expresión. Se marchó con cara de confusión y yo sentí una pequeña satisfacción. Al día siguiente, recibí una llamada del banco. Alguien había intentado acceder a mi nueva cuenta utilizando mi número de la seguridad social. El banco lo había marcado como actividad sospechosa y lo había bloqueado. Supe inmediatamente que tenían que ser mis padres. Presenté una denuncia a la policía y empecé a congelar mi crédito. Me sorprendió lo lejos que estaban dispuestos a llegar. Decidí que era hora de tomar medidas más serias. Volví al abogado que había consultado antes e inicié el proceso para conseguir una orden de alejamiento contra mis padres y Sara. Era una medida drástica, pero sentí que no tenía otra opción. El día antes de la vista para la orden de alejamiento, recibí una llamada desesperada de mi madre. Lloraba, decía que se había enterado de la vista y me rogaba que no lo hiciera. Dijo que destruiría a la familia y arruinaría sus vidas. Le dije que deberían haberlo pensado antes de intentar robarme y acosarme, y colgué. La vista en sí fue intensa. Mis padres y Sara se presentaron con su propio abogado. Intentaron pintarme como un chico desagradecido y problemático que arremetía contra su cariñosa familia. Pero yo tenía pruebas, los mensajes de texto, los correos electrónicos, las publicaciones en las redes sociales y los registros bancarios.
El juez se dio cuenta de lo que hacían y concedió la orden de alejamiento. Después de la vista, cuando salía del juzgado, Sara intentó acercarse a mí por última vez. Tenía muy mal aspecto, como si no hubiera dormido. Empezó a decir algo sobre cuánto lo sentía, pero entonces se le torció la cara y me espetó. Espero que seas feliz ahora que nos has arruinado la vida a todos. Una mejor amiga intervino y se la llevó. Fue la última vez que la vi. También he empezado a buscar un trabajo a tiempo parcial para ayudarme a cubrir mis gastos. Es difícil compaginar el trabajo con los estudios, pero me siento bien siendo totalmente independiente. Estoy decidida a salir adelante sola. No voy a mentir. Han sido unos meses duros. Hay días en los que echo de menos tener una familia, aunque fuera disfuncional. Las vacaciones son especialmente duras. Así es como están las cosas ahora. Todavía estoy procesando todo lo que ha pasado, pero sigo adelante. Última actualización. Ha pasado casi un año desde mi última actualización, y no puedo creer lo mucho que ha cambiado. Quiero dar las gracias a todos por su continuo apoyo a lo largo de este viaje. Su aliento ha significado más de lo que sabes. Después de la vista de la orden de alejamiento, las cosas estuvieron tranquilas durante un tiempo. Pensé que mi familia por fin había captado el mensaje, pero ya sabéis lo que dicen de la calma que precede a la tormenta. Hace unos 3 meses, recibí una llamada inesperada de mi tío, el hermano de mi padre. Nunca habíamos estado muy unidos, pero parecía realmente preocupado. Me dijo que las cosas se habían descontrolado entre mis padres y Sara. Al parecer, Sara se había aliado con gente sospechosa y les debía mucho dinero. Mis padres, en su infinita sabiduría, habían pedido una segunda hipoteca sobre la casa para intentar pagar sus deudas, pero no era suficiente. Una noche, esas personas a las que Sara debía dinero se presentaron en casa de mis padres. Las cosas se pusieron feas. Mi tío no tenía todos los detalles, pero dijo que la policía intervino y que mi padre acabó en el hospital con un brazo roto. Aquí es donde la cosa se pone realmente fea. Mis padres, a pesar de todo, siguen tratando de proteger a Sara. Le dijeron a la policía que había sido un robo al azar, pero en la familia se corrió la voz de lo que realmente había pasado. Unos días después de la llamada de mi tío, empecé a recibir mensajes de mis padres de nuevo. Los desbloqueé, porque seguían siendo mis padres. Craso error. Me suplicaban que volviera a casa, diciendo que necesitaban mi ayuda. Incluso intentaron culparme diciendo que si les hubiera dado el dinero cuando me lo pidieron, nada de esto habría pasado. ¿Te lo puedes creer? Siguen intentando culparme de alguna manera. He ignorado sus mensajes. También he conseguido ahorrar lo suficiente para mudarme de la casa de mi amigo a un apartamento mejor en un edificio más seguro. Está un poco más lejos del campus, pero merece la pena por la tranquilidad. Pero entonces Sara se presentó en mi apartamento, ignorando la orden de alejamiento. No tengo ni idea de cómo averiguó dónde vivo, ya que me había mudado hacía poco. Estaba hecha un lío, llorando y pidiendo dinero, diciendo que estaba en peligro. Le dije que se fuera o llamaría a la policía. Gritó que la estaba matando y que si le pasaba algo, sería culpa mía. Fue horrible. Inmediatamente después llamé a mi abogado y estamos ampliando la orden de alejamiento para que incluya mi dirección actual. También he tenido que informar al casero y a los vecinos de la situación, por si Sara o mis padres intentan algo. Además de todo este drama, me he enterado por otros familiares de que mis padres han estado diciendo a todo el mundo que fui yo quien metió a Sara en problemas. Dicen que yo la presenté a esa gente sospechosa y que también les debo dinero. Es una completa tontería, pero algunos familiares se lo creen. He tenido que bloquear a un montón de gente en las redes sociales por los mensajes de odio que recibía. El año pasado también hice grandes amigos. Se han convertido en una familia elegida para mí. Incluso estamos planeando una celebración juntos. En cuanto a las últimas noticias sobre mis padres y Sara, me he enterado por los rumores de que se enfrentan a la ejecución hipotecaria de la casa. Una parte de mí se siente mal por ellos, pero la otra sabe que ellos se lo han buscado. No puedo evitar pensar en lo diferentes que podrían haber sido las cosas si hubieran respetado mis límites y me hubieran tratado con justicia. Y así están las cosas ahora. Gracias a todos de nuevo por vuestro apoyo a lo largo de este viaje.
No podría haberlo hecho sin vosotros.